sala, quiero solicitarle, y si corresponde así, señor secretario, poder solicitarle al diputado Urrutia que me pueda suplir en la presidencia en unos 20 minutos más, porque tengo una situación que debo dirigir y lamentablemente me tocó con esta comisión una responsabilidad que no puedo eludir. Entonces, ¿cuál sería? Voy a hacer llegar formalmente la excusa a la Secretaría, pero si le parece, secretario, corresponde que el diputado Urrutia pudiera asumir la presidencia. Ningún problema. Eso es lo que corresponde reglamentariamente, presidente. Yeah. Diputado Urrutia, ¿usted aceptaría en unos 20 minutos? Por supuesto, presidente. Yo le cubro la espalda. Muchas gracias, diputado Urrutia. Dicho eso, entonces... No iba ni para reemplazarlo. No. Impresionante. No, sí. Me apego al reglamento, Lo que pasa es que el presidente tiene razón, se apega al reglamento y afinidad política. Entonces, él dice, sobre todo la afinidad política, entonces le da la palabra a la presidencia. No se acompleje, diputado Leiva. ¿Qué dice el reglamento? Es el diputado más antiguo, ¿no? O sea, a ver, en realidad, el que tenga más periodos, técnicamente. No sé si el diputado Mesa o el diputado Urrutia. Yo no sé hace rato de que me correspondería a mí, pero sabe usted, mi estimado don Álvaro, prefiero, en virtud de lo que está sucediendo hoy en día en la comisión, que sea nuestro querido colega Urrutia quien presida. Yo tengo muchos intereses creados al interior de la comisión. Muy bien. Muchas gracias, diputado Fernando Mesa. Le doy la bienvenida a las señoras y señores parlamentarios. También, por favor, le pido, señora Laví, que haga ingreso a nuestros invitados de hoy, por favor, si están... Pero quiero un punto a la cuenta, presidente. Disculpe. Sí, hay que ver la cuenta y tomar varios. Lo que pasa es para que no dejara a nuestros invitados esperando, pero solamente para conectarlos. Vamos inmediatamente, le ofrezco la palabra, señor secretario, para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Han llegado los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto sobre el extravío de personas y la realización de la primera diligencia, boletín 12.392. Y oficio su excelencia el presidente de la República en el mismo tenor que hace presente la urgencia suma al proyecto que moderniza la gestión institucional y fortalece la prioridad y la transparencia de las fuerzas de orden y seguridad pública, boletín 12.250-25. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muy bien, gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios sobre la cuenta. Muy bien, ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Todos hemos asistido y hemos visto con absoluta sorpresa la publicación de una orden general de Carabineros en la cual cambia el nombre de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros al nombre del general Rodolfo Stange. Es necesario recordar que el ex general Stange se le está rindiendo un homenaje al último miembro vivo de la Junta Militar, quien tuvo a su mando la más oprobiosa y, a mi juicio, oprobiosa y criminal dictadura militar de nuestro país. Me parece algo inaudito, sobre todo, presidente, porque la Academia de Ciencias Policiales forma a quienes van a asumir el mando de la institución. Y además se contrapone con todo lo que hemos discutido en esta comisión y también con las propias declaraciones del general director. El general director, en su mensaje al alto mando institucional, señala e invita al alto mando a trabajar con renovado compromiso, estoy citando, en pos de un objetivo común: seguir construyendo la historia institucional siempre cerca de la comunidad. Y no puede haber algo más lejano o algo que divida más a nuestro país como fue la dictadura militar. Por eso no solo sorprende, sino que uno entendería que provoca a gran parte de nuestro país, a la generalidad de nuestra ciudadanía, que se le rinda un homenaje en vida al último miembro de la Junta Militar que lideró la dictadura en nuestro país, presidente. Por eso yo le pido a usted
que oficie al general director a fin de que informe cuáles son los fundamentos que tuvo en consideración para renombrar la Academia de Ciencias Policiales, porque además, presidente, es necesario señalar que la Academia de Ciencias Policiales está reconocida en Ley General de Enseñanza como una institución superior que forma parte del Estado y que está habilitada además para entregar títulos profesionales, posttítulos y doctorados. No me parece, presidente. Grados académicos, perdón. Por eso le solicito que oficie y también que se oficie al Ministerio del Interior, a fin de que informe si tenía conocimiento o no de estas circunstancias. Porque cabe recordar que el general Stange, el ex general Stange, no solo formó parte de la dictadura militar, no solo fue miembro de la Junta de Gobierno que lideró la dictadura, sino que además fue quien desafió el poder civil en democracia al negarse a renunciar cuando se vio involucrado, y en eso quiero ser súper claro, en el caso de Goyaos, negándose a la solicitud de renuncia del presidente Eduardo Frei. Por consiguiente, me parece no solo inaceptable, sino que una provocación a la democracia que se nombre la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de esta persona. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Ofrezco la palabra sobre este punto. ¿Algún otro parlamentario, si es que quiere intervenir? Diputado Alessandri tiene la palabra pedida. Diputado Alessandri, ¿no? Bien, Don yo Jorge. solamente... diputada Marisela Santibáñez, le ofrezco la palabra. Solamente adherirme a la petición del diputado y hacer sus palabras mías propias y también de la bancada que represento, presidente, porque sí, también nos parece una provocación innecesaria en los tiempos que estamos viviendo hoy día, y sumarme simplemente a sus palabras y que quede en acta que me sumo a todo lo que él ha dicho en esta comisión hoy día, y con esto también representar al Partido Comunista. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Andrea Parra, le ofrezco la palabra. Presidente, ¿La ¿sí? escuchamos? Sí. Lo que pasa es que yo pierdo la señal de repente, entonces no le escuché que me había dado la palabra. Pero adhiero absolutamente a la solicitud del diputado Leiva. Creo que es muy importante dar señales. La verdad es que a mí esto me llama poderosamente la atención, el nivel de desatino para este tipo de cosas. Estamos en momentos complejos del país, difíciles, en un Chile distinto, donde la institución de Carabineros está por los suelos, y donde todos queremos, ¿no es cierto?, recuperar la institución con una mirada de futuro. Entonces, que ocurren estas cosas, francamente, no sé si es estar bien perdido en el espacio en que estamos y en el contexto. Entonces, yo, francamente, no solo me parece reprochable, sino que me parece que insólito, de verdad que insólito, presidente. Así que espero que se oficie, que entendamos en el mundo y en el Chile que estamos hoy día y que dejemos atrás estas cosas del pasado, por favor. Eso, presidente. Bien, le ofrezco la palabra al diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Sobre este tema, primero recordar que Stange no es el general del golpe de Estado. Stange hace carrera como oficial, entra el 85 al cargo, ejerce como general director bajo Elwin y bajo el presidente Elwin y bajo el presidente Frei Ruiz Tagle. Después elegido senador de la República con primera mayoría por votos, pero acá no lo están homenajeando por su calidad de general director, lo están homenajeando porque él fue subdirector de la Escuela de Especialidades, de esta escuela que permite a los oficiales terminar su estudio y llegar al alto mando, y cuando tenía el grado de coronel, y él consiguió el edificio, hizo el edificio donde hoy día funciona la academia. Por lo tanto, ese oficial existió y lo están homenajeando, a mi juicio, por lo que hizo antes, por lo que hizo como subdirector de este plantel educacional. Y creo, bueno, además está decir que no tiene ninguna causa penal sobre ningún tema de derechos humanos, y pienso que el hecho de haber sido votado como senador de la República le da además legitimidad democrática, más allá que una decisión de Carabineros, que según he visto por versiones de prensa, Interior no estaba informado, pero sí el ministro del Interior ha respaldado la decisión de Carabineros. Gracias. Bien, muchas gracias, diputado Alessandri. Le ofrezco la palabra a alguna otra señora o señor parlamentario.
Yo solamente quiero manifestar mi opinión y adherir a lo que señala el diputado Leiva. Creo que Carabineros es una institución muy respetable, que le pertenece a todos los chilenos. Me parece que esta decisión por parte del alto mando es una decisión imprudente, poco criteriosa, a mi juicio, que rememora heridas del pasado muy dolorosas para muchas familias. Y tal cual como decía la diputada Andrea Parra, en este contexto donde vivimos hoy día un Chile post-estallido social, creo que más que nunca las instituciones, el general director de Carabineros, el Congreso, todos debemos fortalecer la democracia y sus instituciones. Por ende, ese rol de fortalecer la democracia no debe ser eludido por ninguno de nosotros. Y en ese sentido, las señales me parecen tremendamente importantes. Yo no comparto en nada la decisión del alto mando de Carabineros, y sobre todo tomando en cuenta que, como dice el diputado Alessandri ahora, que ni siquiera había sido informado el Ministerio del Interior. Me parece que error tras error, creo que esas señales no corresponden. Así que yo adhiero a lo señalado por el diputado Leiva. Me imagino que no va a ser una decisión unánime, por lo tanto yo voy a pedir, si le parece a la comisión, oficiar a Carabineros y al Ministerio del Interior en los términos planteados por el diputado Leiva. Si les parece a las señoras y señores parlamentarios, ¿qué corresponde en este caso para que vaya respaldado por la comisión, secretario? ¿Se somete a votación? Nos lo escuchamos. Presidente, ¿me escucha? Si no hay unanimidad, hay que votarlo. Bien, entiendo que no hay unanimidad por lo señalado por el diputado Alessandri, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí, lo someto a votación. Hacemos una votación nominal. Yo la tomo. Que me vayan respondiendo los diputados, por favor, para efectos de en voz alta. El asunto es que a favor están de acuerdo por el oficio, por mandar los oficios, y en contra no están de acuerdo. Diputado Alessandri. Yo, presidente, no tengo problema con que se mande el oficio preguntando las razones y las justificaciones. Pienso que el diputado Leiva está en todo su derecho. Uno puede tener una opinión sobre el nombramiento, pero está dentro de las facultades de esta comisión pedir explicaciones. Yo voto a favor del oficio, más allá de que creo que se justifica la decisión y ellos explicarán en el oficio qué tuvieron sobre la mesa para tomar esta decisión. Me imagino que por supuesto que no fue ofender a nadie, sino que homenajear al que había sido subdirector de esta escuela con el grado de coronel. No tengo problema con el oficio. Vuelvo a consultar entonces. Solicito la unanimidad, secretario, solicito la unanimidad de los presentes para enviar un oficio a Carabineros y al Ministerio del Interior en los términos señalados por el diputado Leiva. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Ya. Muy bien. Entonces se acuerda, no es necesario votar. Perfecto. Bien. Corresponde entonces iniciar la discusión. La va a hacer pasar. Presidente, perdón. Diputado Pardo. No, para precisar, o sea, en los términos del diputado Leiva, en el sentido de pedirle información, porque el diputado Leiva expresó un reparo al nombramiento y yo no comparto el reparo. No está claro. Ya, gracias. ¿Te puedo precisar? ¿Puedo precisar si me autoriza? Por favor, secretario, precise, en los términos que va al juicio. Eso, en los términos que pidió, que explique los fundamentos del cambio de nombre de la Academia de Ciencias Policiales, por qué se le pone el nombre del general Stange, y el ministro del Interior si tenía conocimiento, o no sé si eso lo van a mandar o no, pero... No hay problema. Yo no tengo problema con eso. Muy bien. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ya, perfecto. Entonces, proclame el acuerdo, presidente, por favor. Ya lo proclamé, pero lo vuelvo a proclamar. Bien. Se encuentra en la sala de espera doña María Bulnes, don Roberto Celedón y don Rodrigo Pinochet. Presidente, están pidiendo, la señora Bulnes, que abogada, me estaba preguntando qué pasaba. La hacemos pasar, ¿cierto? Para que no sigan esperando. Sí, yo había pedido inicialmente que ingresen a nuestros invitados para no ser... Han ingresado, presidente, los invitados. Ya. Bien, muchas gracias. Yo quiero ofrecer la presidencia, voy a dejar la presidencia al diputado Urrutia. Diputado Urrutia, si me escucha. Le mandé la minuta al diputado Urrutia. El diputado Urrutia tiene la minuta en su celular.
Diputado Urrutia, le cedo la presidencia, conforme a lo conversado inicialmente, para que usted pueda presentar a nuestros invitados. Sí, muy bien. Gracias, diputado Urrutia. Gracias, diputado Calixto. Asumo entonces la presidencia de la comisión a contar este minuto. Se toca la campana. Perdón. Tenemos dos invitados, a don Roberto Celedón y a la señora María Bulnes. Perdón. María Mercedes. Doña María Mercedes. La diputada Santibáñez está pidiendo la palabra. Le ofrezco la palabra sobre este tema. Presidente, sí, cortito. Primero decirle al secretario a través suyo, presidente, que el diputado Moreira está pidiendo entrar a través del sistema telemático y no puede. Nos está avisando a través del chat, por lo menos. Sí. Y la otra cosa, presidente, que yo ya envié al correo del presidente Calixto los invitados para esta sesión, por si acaso, para que quede claro, se me olvidó decirlo antes. Muchas gracias, presidente. Falta don Antonio Barra. Gracias, diputada Santibáñez. Entonces, para que las personas que están ahí en el sistema computacional le puedan dar el acceso al diputado Moreira. Aquí en la sala, por si no nos ven bien, está el diputado Leiva y el diputado Díaz y quien les habla. Y hasta hace poco rato la diputada Orsini, que seguramente salió y va a regresar. Así que en esta sala vemos 4 diputados para las personas de computación que nos están viendo. Entonces le ofrezco la palabra a la señora María Bulnes, que viene a ilustrarnos sobre la ley Antonia, que es un proyecto de moción parlamentaria que estamos empezando a discutir. Primeramente, quería decir que no se le ha dado ingreso a don Alejandro Barra, quien también estaba invitado a esta reunión y que está también esperando que se le dé acceso. No lo tenemos en la sala de espera nosotros. Voy a hacer buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, don Álvaro? Bien, vamos a hacer las gestiones con informática para ver qué pasa con don Alejandro Barra, porque no lo tenemos en la sala de espera. Ya, perfecto. Respecto de lo que se me está consultando, mire, estuvimos estudiando en la mañana con don Roberto Celedón el proyecto de ley y hay varias cuestiones que nos interesaría exponer. Yo prefiero que las exponga Roberto porque él hizo todas las notas respecto de algunos defectos que presenta el proyecto que podrían mejorarse cambiando la ubicación de determinadas cosas dentro de las normas del Código Penal y del Código Procesal Penal de manera de hacerlas más sistemáticas, porque hay un problema de sistematicidad en algunas de las propuestas que se hacen que en general nos parecen muy bien, pero que estarían mal ubicadas dentro dentro del código, digamos. Entonces, Roberto va a exponer lo que estuvimos viendo sobre el proyecto, aparte de su necesidad, por cierto. Bueno, ¿quieren compartir pantalla? Ya, muchas gracias, señora María Mercedes. Entonces le cedo la palabra a don Roberto Celedón. ¿Pudo ingresar el papá de Antonia que estaba esperando? No, estamos haciendo las gestiones, presidente. Bueno, tiene la palabra don Roberto. ¿Tiene que activar el micrófono, don Roberto? Pero entró con Moreira, que entró con el computador de Rodrigo. O si no, habla con Aquí, ahí está. ¿Ahí está? Sí, ahí. Sí, ahí se le escucha, don Roberto. Buenas tardes. Mire, como decía Mercedes, estuvimos estudiando el proyecto de ley en su articulado, no en los fundamentos, porque no tenemos mucho que agregar al respecto. Entonces, el artículo primero señala: introduzcanse las siguientes modificaciones al Código Penal. Primero, agrégase al numeral séptimo del artículo 11 un nuevo párrafo del siguiente tenor: esta circunstancia no podrá aplicarse tratándose de los delitos previstos en los artículos 361, 362,
363, 365 bis, 366 inciso primero y segundo, 366 bis, 366 quater, 366 quinque, 367 y 367 ter. Esto quiere decir que la atenuante del número séptimo del artículo 11 del Código Penal, que se refiere a la reparación del mal causado, tendría en el párrafo del libro primero, digamos, relativo a las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, se incorporaría esta norma: evitar que el daño, la reparación del daño en este tipo de delito sea efectivamente una causal atenuante. Don Roberto, ¿me permite un segundo para hacerle una pregunta al secretario? ¿Será posible que nos pongan en la pantalla el proyecto de ley para poder ir siguiendo el discurso o la presentación de don Roberto? Sí, tenemos un comparado incluso. Ahí está, presidente. Por favor, pónganlo en la pantalla. Y ahí podemos, vayan moviéndolo. Sí, le pido, por favor, Víctor, el ayudante secretario, le pido, por favor, que lo vaya moviendo en función de lo que va diciendo don Roberto Celedón. Gracias. Se lo puede mandar al chat, presidente. Ya. El comparado Víctor, también. Víctor, mándamelo, por favor. Excelente. Sin duda que cooperará mucho esta... nuestra propuesta, sugerencia en relación a este punto es modificar el articulado propuesto. En vez de incluirlo en el artículo 11, número 7, incluirlo en el artículo 368 bis, que corresponde al parágrafo séptimo de los delitos de violación, estupro, y aquí están las disposiciones comunes a los dos párrafos anteriores. Aquí hay una norma especial en el parágrafo séptimo, disposiciones comunes a los dos párrafos anteriores, es decir, al delito de violación y de estupro y otros conductas, abusos sexuales. El 368 contiene una agravante. Se refiere, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63. Perdón, don Roberto, lo voy a volver a interrumpir contra mi deseo, pero voy a suspender 5 minutos para que Informática pueda hacer y lograr que ingrese el papá de Antonia. Es fundamental que esté en la reunión, don Alejandro Barra. Así que suspendo por 5 minutos para que le den el acceso y después continuamos. Se suspende la sesión. Aló, David, ¿qué pasa con don Alejandro Barra? Aló, David, ¿me escucha? ¿Qué pasa con Alejandro? ¿Con Alejandro Barra? David, ¿con Alejandro Barra? ¿Qué pasa con Alejandro Barra? Ya.
la comisión y reiniciamos la sesión con las palabras de don Roberto Celedón. Le agradecemos a don Roberto que nos disculpe por este impasse, pero creo que era necesario de alguna manera incorporar al papá Antonio para que escuchara su presentación. Le agradezco su preocupación, señor presidente. Mire, decíamos que hemos estudiado el proyecto de ley que compartimos en su plenitud, pero teníamos sugerencias de orden quizás técnico en cuanto al articulado en lo que se refiere al Código Penal. La primera disposición era impedir que la circunstancia atenuante de la reparación del mal causado pudiese aplicarse en este tipo de delito. Cosa que efectivamente conversamos con una comisión transversal de parlamentarios de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Aquí se introduce en el artículo primero, número primero, una modificación al artículo 11, número séptimo del Código Penal. Nuestra sugerencia es que tratándose de un delito de carácter sexual, en que hay un capítulo, un título especial del Código Penal y párrafo o parágrafo destinado a estas figuras penales, que son el de la violación y el del estupro y otros delitos sexuales. En esta parte del Código, que es el libro segundo, título séptimo, existe el parágrafo séptimo, que son disposiciones comunes a los párrafos anteriores, es decir, al delito de violación y al delito de estupro y otros delitos sexuales. Nuestra sugerencia sería incluir esta norma en el artículo 368 bis del Código Penal, que trata solamente de agravantes en relación a este tipo de delito, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63, dice, en los delitos señalados en los párrafos quinto y sexto de este título, serán circunstancias agravantes las siguientes, primera y segunda. La primera es primera del artículo 12 y segundo, ser dos o más los autores del delito. Aquí se podría perfectamente incluir como un inciso nuevo en esta norma que se refiere a que no se puede aplicar la circunstancia atenuante del artículo 11, número séptimo del Código Penal. En el proyecto de ley se hace una enumeración extensa de delitos de estos dos párrafos o parágrafos, quinto y sexto, y que solo se excluye un delito, el del artículo 365, porque si no se excluyese aquel del artículo 365, lo lógico sería hablar en términos genéricos de los parágrafos quinto y sexto. El artículo 365, es decir, el delito que se excluye en el proyecto de ley, es el siguiente: el que accediere carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo, sin que medie la circunstancia de los delitos de violación o estupro, será penado con reclusión menor en sus grados mínimos a medios. Realmente no comprendemos bien la razón por excluir esta figura, este tipo penal, este tipo de delito, y la redacción sería más sencilla, en vez de este enunciado, si
incluyese todo, sin excluir el único que se excluye, que es este tipo penal de sodomía contra menores de edad. Eso no lo alcanzamos a comprender por qué quedó excluido el artículo 365. Si no, habría que modificar la redacción para incluir todas las figuras penales del párrafo quinto y sexto, que son como decía, de todos los delitos que se describen en estos párrafos, el único excluido, y por eso se nombran nominativamente los otros delitos, es el artículo 365, pero a nosotros al menos no nos queda claro cuál es la razón de la exclusión de esa figura delictiva de la sodomía con menores de 18 años, con un menor de 18 años. En la figura, el que accediere, dice, puede ser adulto mayor, no se trata de que fuesen menores de edad que cometan delitos de esta naturaleza, sino que la víctima es un menor. Pero el sujeto puede ser cualquiera, el sujeto activo puede ser cualquiera. Entonces, estimamos que es mucho más sencillo incluir esta atenuante, que no se puede usar esta atenuante en el artículo 368 bis, que es más pertinente por tratarse de disposiciones comunes de los párrafos relativos a delitos sexuales, que es de alguna manera una figura especial, y no incrustar en la parte general del Código Penal una norma referida a un tipo de delitos especiales, cuando ese mismo tipo de delitos especiales tienen normas especiales que los contempla en el parágrafo séptimo de este título. Esa es una sugerencia de incluir la no aplicabilidad de esta atenuante no en el artículo séptimo, sino que en el artículo 368 como un nuevo inciso, y a su vez la sugerencia de no excluir la sodomía de un menor respecto de un menor, porque no alcanzamos a comprender la razón de la exclusión. Pero la razón de esta exclusión obliga al legislador a nominar uno por uno cada uno de los artículos a que se refiere. Pero el único artículo que se excluye es el 365. No hay otras figuras penales excluidas. Eso en relación a la primera propuesta de modificación legal respecto del Código Penal. La segunda dice que se agregue en el artículo 69 del Código Penal, a continuación de la expresión por el delito, una frase del siguiente tenor: especialmente si a propósito del mismo la víctima cometiere suicidio. Igualmente, nuestra sugerencia, el artículo 69 establece los criterios con respecto del cual el juez, al aplicar la pena, debe considerar cuando es una pena que tiene distintos grados. Dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito.
y aquí sin duda que la hipótesis de que el mal mayor producido por el delito desencadene una situación de suicidio, nos parece muy pertinente que sea considerado como una situación agravante en la aplicación de la pena. Y nuestra sugerencia es igual a la anterior. No incluirlo en la parte general de las penas, dejar intacto el artículo 69, sino que agregar allá la disposición que señalábamos del 368 bis, que contempla dos agravantes, agregar esta tercera como una situación de que el juez deberá considerar si la situación termina en un suicidio por parte de la víctima. En ese caso, en los criterios para la aplicación de la pena, el magistrado deberá considerar este hecho como un agravante especial y nos parece que es más ordenado, digamos, desde un punto de vista de la construcción legislativa y de las disposiciones legales, digamos, relativas a este capítulo especial que se refiere a los delitos de carácter sexual. Eso en relación, esa es nuestra sugerencia en relación al numeral 2 del artículo 1 de este proyecto de ley, en que incluir la misma idea, no en el artículo que se sugiere, del artículo 69, sino que en el artículo 368 bis. Respecto, se plantea agregar como punto tercera modificación del Código Penal, un nuevo artículo 366 sexis, dice, del siguiente tenor: las acciones penales derivadas de los delitos contemplados en los artículos 365 y 365 bis y 366, inciso primero y segundo, prescribirán en el plazo de 10 años. El 365 bis plantea: si la acción sexual consistiera en la introducción de objetos de cualquier índole por vía vaginal, anal o bucal, o se utilizaren animales en ello, será castigado con presidio mayor en su grado mínimo, con presidio mayor en segunda hipótesis, igual presidio mayor en cualquiera de sus grados, si la víctima fuere menor de 14 años. Esta norma que se pretende agregar como 366 sexy, a nuestro juicio no tiene consistencia, porque desde luego porque las penalidades consideradas son delitos de presidio mayor y ya son aquellos que tienen penas de crímenes, y las penas de crímenes tienen 10 años de prescripción de acuerdo al artículo 94 del Código Penal. Y es contradictorio con el artículo 94 bis que se agregó hace poco tiempo, en que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores. Entonces, no tiene esta norma de agregar un nuevo artículo al base, que es el 366, ahora CES, ¿sí? Creo que no tiene sentido porque es contradictorio. Primero,
todos prescriben a los 10 años, porque tienen penas de crímenes, y segundo, es contradictorio con el artículo 94 bis del Código Penal, que tratándose de delitos contra menores, expresamente se considera la imprescriptibilidad de esto. Esa sería quizás nuestra única sugerencia crítica respecto de... El 366 tiene expresiones. El 366, me dice Mercedes que tiene inciso primero y segundo. No, inciso primero tiene pena de crímenes. El 366 tiene pena de... El 366 tiene pena de simple. El 366, inciso primero, es simple. O sea, sería solamente el 366. El 366. El artículo 366, inciso primero y segundo, tienen pena de simple delito. Por lo tanto, tendría que suprimirse el artículo 365 bis, que tiene pena de crimen, y por otra parte ya fue declarado imprescriptible en el caso de abusos de menores. Entonces, ahí hay es con el 365 bis que se produce la contradicción, digamos, la contradicción legal. Ya, y con el 366... El 366, incisos primero y segundo, tienen pena de simple delito. En ese caso, sugeriríamos que en el artículo 366 se agregue el prescriptibilidad 10 años y no generar un nuevo artículo 366 sexy después del quinque, porque se referiría solo a una figura penal. Respecto del artículo 393 del Código Penal, que se refiere a la incitación al suicidio, aquí nos parece una buena iniciativa el considerar la situación, porque los efectos que producen los delitos sexuales en las víctimas, especialmente en las mujeres, es muy devastador. Y muchas de ellas toman la decisión de matarse, de morir. Entonces, nos parece muy bien esta iniciativa en cuanto a extender las hipótesis de lo que se denomina la incitación al suicidio. El que con conocimiento de causa prestare auxilio a otro para que se suicide sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo si se efectúa la muerte. Aquí se emplea en la redacción de esta norma que se propone, se plantea el que con conocimiento de la vulnerabilidad física o psíquica o valiéndose de otras características o circunstancias análogas, indujere a otra persona al suicidio resultando su muerte. Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. La palabra indujera es la que aquí hay la figura queda de manera muy ampliamente descrita y no se focaliza en la situación respecto de las víctimas de delitos sexuales. Entonces, nuestra sugerencia es que se focalice más, se determine más el carácter de la víctima y no hacerlo tan universal
como está genéticamente redactado, porque podría abarcar muchas otras situaciones que quizás no están en la voluntad del legislador hoy día normativizado. Como por ejemplo todas las situaciones de eutanasia asistida, que es un tema que tendrá que ser materia de otra discusión legislativa, digamos, porque podría ser perfectamente, podría haber cualquier situación de enfermedad grave y podría... entonces es una norma que tiene que discutirse con esta amplitud, tiene que discutirse en otro contexto, a juicio nuestro, más que en el contexto solamente, más que en el contexto de este proyecto de ley. Entonces, nuestra propuesta en este sentido sería el que con conocimiento de la vulnerabilidad física o psíquica de una persona que haya sido víctima de un delito de significación sexual, denegare auxilio o indujere al suicidio, resultando su muerte, será sancionado con la pena de especificar más que se trata de una víctima de un delito sexual. De un delito generalmente de violencia de género, que puede terminar más allá del ataque a la intimidad, a la indemnidad sexual, puede terminar con una decisión de privarse de vida a la propia víctima. Entonces, el que con conocimiento de la vulnerabilidad física o psíquica de una persona que haya sido víctima de un delito de significación sexual, o puede ser de violación o estupro, seguir con la palabra que estaba en el inciso, que está actualmente en la norma del artículo 393, del prestar el auxilio. Puede también hacer la conducta omisiva, de negar el auxilio, de no prestar auxilio. O de inducir a otra persona al suicidio resultando su muerte. Esa es respecto al Código Penal. Nuestras reflexiones motivadas por este proyecto de ley en relación a las modificaciones que se proponen introducir al Código Penal. Quizás la única más crítica es la que aparece como numeral 3, en cuanto que podría estar en contradicción con otra norma recientemente introducida en cuanto a la indistinguibilidad de los delitos sexuales en relación a menores, aunque efectivamente como precisa Merced, el 6 contempla la pena de simple delito. Por lo tanto, el plazo de prescripción sería 5 años. Pero ahí podría, en el propio 366, acotarse de que este delito prescribirá como a los 10 años. Respecto de las modificaciones que se proponen en el Código Procesal Penal, hay una que nos parece que es muy importante, que es la del artículo, a ver, ¿dónde está? Espérate, aquí que lo tenemos impreso, en el artículo 109 bis que se propone, hay, dice medidas de protección especiales para víctimas de delitos sexuales, y se dice, después de la enumeración de los artículos, que nuevamente se suprime el artículo 365, no sabemos bien por qué, dice que el juez de garantía o el tribunal de juicio oral y no penal
de oficio o a petición de algunos de los intervinientes. Esta situación a nosotros nos produce un poco de ruido, por así decirlo, porque podría ser, por ejemplo, que el imputado pidiera, y el sentido de la propuesta es proteger, se dice desde el comienzo, que es a fin de proteger la identidad, integridad física o integridad psíquica de la víctima, y habla de oficio o petición de alguno de los intervinientes de nuestra propuesta, o sea, en el fondo lo que nosotros sugerimos respetuosamente es que sea o a petición de la víctima, o sea, que excluir la posibilidad de que el imputado pida algunas de aquellas medidas, porque es para proteger, porque el sentido del artículo es proteger a la víctima y no proteger al imputado. Y a la víctima en algún momento determinado puede interesarle que haya publicidad respecto del hecho de que ha sido objeto con los resguardos de su intimidad, de su persona, digamos, pero que pueda ser el victimario, el imputado pueda ser expuesto en su conducta. Por lo tanto, propondríamos respetuosamente que se modificara en ese sentido la propuesta y se fuera a petición de oficio o a petición de la víctima. Excluir al imputado de la posibilidad de pedir algunas de aquellas medidas que se proponen en el artículo 109 bis. En todo caso, compartimos absolutamente la primera proposición del proyecto, que se refiere a agregar la letra G al artículo 109, una nueva letra G, que es solicitar la realización de entrevistas grabadas en video de acuerdo al procedimiento establecido en la ley 21.057, con la finalidad de evitar la revictimización tratándose de los delitos previstos en los artículos 361, 3. Nuevamente aquí se excluye el 365. No entendemos bien por qué se excluye la sodomía cuando la víctima es un menor. Pero, de todas maneras, estimamos muy correcta la propuesta de introducir como en el artículo 109 respecto de los derechos de la víctima, incluir esta norma que se sugiere, se plantea en este proyecto de ley. Y respecto de lo que señalaba Mercedes, respecto del artículo 169 bis como un artículo nuevo del Código Procesal Penal, lo compartimos en lo sustancial, aunque no entendemos también la exclusión nuevamente del artículo 365, como medida de protección especial para las víctimas de delitos sexuales. Quizás, a modo de eventual sugerencia, en la letra E, decretar alguna de las medidas establecidas en el artículo 308 del Código Penal para favorecer su declaración judicial, que se refiere especialmente normas especiales a testigos, de protección a los testigos, que es bastante comprensiva de múltiples situaciones, quizás de pasarla de la letra final, quizás incluso a la primera, porque ya señala un marco y una línea del Código Procesal Penal de protección a los testigos por un lado y a la víctima, en este caso, especialmente con los agregados que se formulan en este proyecto de ley. Nos parece muy feliz esta sugerencia de norma a agregar, a enriquecer el Código Procesal Penal. Roberto, lo interrumpo, don Roberto. Sí, por cierto. Nos quedan 20 minutos de sesión. Quiero preguntarle cuánto tiempo le queda
porque me gustaría que pudiera conversar, exponer el papá Antonia y que los parlamentarios también puedan hacer preguntas. ¿Cuánto tiempo le queda a don Roberto? No, perdónenme, las otras normas son normas especiales que se contempla introducir en el artículo 20 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y otra en la Ley sobre libertad de prensa y periodismo. Las compartimos plenamente. Sí. Y después... don Roberto y doña María Mercedes, como ustedes están en la misma sala seguramente, cuando conversan los dos se acoplan sus conversaciones, entonces no se entiende. Yo le pediría que hablaran de a uno. Apagué mi micrófono. No, se sigue escuchando, igual se escucha. Pero estamos acoplados. Ahora sí. No. Qué bueno. Dos micrófonos abiertos. ¿Se escucha? Don Roberto, sí, se escucha bien. Le doy 5 minutos adicionales, para terminar su exposición, porque después quiero darle la palabra al padre de Antonia. Completamente de acuerdo. Ya, gracias. Va a ser menos. Compartimos las propuestas que se plantean. Nuevamente nuestra consulta, nuestra interrogante de por qué se excluye el artículo 365, que está en la propuesta de modificación al artículo 20 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Pero nos parece muy correcta y muy coincidente con la Convención Internacional Belén do Pará de tomar una posición proactiva en relación a este tipo de delito por parte del órgano persecutor penal, investigador y persecutor penal. Así que compartimos plenamente la sugerencia que se plantea aquí como artículo 3º de este proyecto de ley. Respecto del artículo 4º, nos parece también que es cuidar, y esto es una preocupación general de nuestro legislador, de cuidar la identidad del menor de edad o de la víctima. Y en este tipo de delito nos parece que la sugerencia de modificación a la ley sobre prensa y libertad de prensa y periodismo nos parece correcta, acertada. Y en relación a la última sugerencia de agregar a la ley sobre la formación, programas de formación y perfeccionamiento que desarrolla la Academia Judicial, solo sugeriríamos al articulado agregar programa, alguna norma, alguna referencia, así como el conocimiento, por ejemplo, de la legislación internacional sobre erradicación de la violencia de género. Es una pequeña sugerencia en la última norma, que es el artículo 5º del proyecto de ley. Y desde ya agradecemos la invitación, señor presidente, y esperamos que puedan ser útiles algunas de las observaciones planteadas. Y muchas gracias. Y encantado de escuchar a don Alejandro. Muchas gracias, don Roberto. Muchas gracias, señora María Mercedes Bulnes. No sé si tiene algo breve que agregar, señora María Mercedes. No, la verdad es que estudiamos con bastante cuidado el. Don Roberto tiene que apagar su micrófono. Sí, lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Entonces yo enciendo el mío. Apaga el tuyo. Sí, sí.
La verdad es que estudiamos con bastante cuidado la ley y es bien interesante. La verdad, lo que más nos extrañó fue la supresión del artículo 365, porque no entendemos, porque también hay mucho menor varón o también casos de, digamos, de homosexualidad femenina, en que puede haber atentados que causan los mismos estragos que pueden causar los atentados sexuales entre personas de distinto sexo. Entonces no entendemos bien la exclusión del artículo 365. Y respecto de las otras sugerencias que nos permitimos hacer, la verdad que han buscado exclusivamente como la sistematicidad de la ley, porque de repente, perdón que lo diga, pero para los abogados nos cuesta un poco entender algunas normas que aparentan que no están dentro de la sistemática con que se escribió el código. Entonces, si están sistematizados, por ejemplo, agregarla como una circunstancia semi-agravante, pero sí agravante en el artículo 69, el hecho de que el atentado sexual pueda provocar la muerte, el suicidio de la víctima, resulta que es una facultad del juez, entonces es más importante hacerlo como agravante, y así sucesivamente. Las sugerencias que hemos hecho, respetuosamente por cierto, van a buscar una mayor facilidad para los jueces y para los abogados cuando tienen que estudiar y aplicar la normativa especial y extremadamente importante sobre los delitos sexuales. Es todo lo que me gustaría agregar, es la explicación de que hayamos hecho tanta sugerencia, digamos, de cambio de posiciones de las normas que en general apreciamos como muy necesarias en esta ley. Muchas gracias, eso es todo lo que quería agregar. Gracias, señora María Mercedes. Quiero darle la palabra a don Alejandro Barra, que entiendo que ya está, sí, lo estoy viendo aquí en la pantalla. Muy buenas tardes, señor Barra. Me imagino que usted escuchó la presentación de doña María Mercedes Bulnes y don Roberto Celedón. Sí, señor. Y le cedo la palabra para que usted pueda exponer a esta Comisión de Seguridad Ciudadana que va a pasar a tratar en las próximas sesiones este proyecto. Bueno, hay que entender que el trabajo que realizamos en el caso de Antonia es un trabajo en equipo, conformado en esta oportunidad. Muy importante el respaldo a toda nuestra iniciativa, y le dan forma legal son la señora Mercedes y don Roberto, que se explayaron muy bien de acuerdo a lo que nosotros estamos solicitando y las observaciones que ellos han hecho. Me toca a mí, más que nada, preocuparme de que esto realmente tenga una urgencia, como se comprometió el señor ministro, que se consideren las observaciones de nuestro abogado. Y don Roberto tiene que decir algo más respecto al caso Ámbar. Me gustaría que le dieran un minuto al término de mi comentario. Pero es importante que esto se considere como un aporte a nuestra sociedad en términos legales, porque ya 9 meses de una persona como yo, que no tiene nada que ver con la ley y que no sabe nada de ley, pero este caso me ha obligado a interiorizarme, me doy cuenta de que hay vacíos que afectan el normal desarrollo de la justicia en Chile. Ya vimos un caso, el nuestro, un día miércoles, cuando cuando un juez da un resultado que no está de acuerdo, no se ajustó a la ley en realidad, pero es por un tema de conocimiento. Y ahí yo en realidad le pongo mucho énfasis a estas cosas que estamos haciendo, porque es muy importante este punto quinto, el artículo quinto que ustedes señalan acá, ¿cierto?, donde se complementa con lo que nosotros hemos solicitado, de que todos, el Poder Judicial debe saber, así como uno se está interiorizando, los abogados, pero con mayor razón, ellos deben saber cuáles son los convenios internacionales que hay, cuál es la posición de la justicia en términos de los delitos de abuso sexual y violación hacia la mujer y también hombres. Por lo tanto, creo que esto yo lo tomo con mucha importancia. Ustedes quiero que le den la importancia y la urgencia
que merece este proyecto y seguir avanzando, porque nuestra propuesta no solamente es, como he dicho en algunas partes, ¿cierto?, esta ley, un proyecto donde complementamos, ¿cierto?, lo que ya tenemos. Esto, para que funcione, debe estar puesto en los ministerios, en educación, Ministerio de Educación, de Salud, de Justicia, ¿ya? Deben todos estar a saber de lo que estamos haciendo y de qué se trata todo esto del abuso hacia la mujer y los delitos sexuales. Porque si no, no tiene sentido, va a ser una ley más que va a quedar ahí y guardada, y algún abogado de Osorno, de Punta Arenas, no tiene idea, algún juez, no saben, y ahí va a quedar todo. Por lo tanto, debe ser, yo digo que es un círculo. Todos deben saber de este proyecto y deben saber, ¿cierto?, que se debe aplicar. Los abogados, los jueces, todos, los ministerios de salud, cómo reciben a las víctimas, ¿ya? Los hospitales, las clínicas, el servicio médico legal, todos los entes involucrados en el proceso deben saber qué está pasando hoy día. Y créanme que no es un tema menor. Cuando nosotros saquemos a la luz pública la cantidad de víctimas que no se han atrevido a denunciar porque no confían en la justicia es inmensa. En una semana llevamos 104 casos, muy bien fundados de acuerdo al conocimiento que yo tengo, que sí pueden obtener justicia. Y otros casos que la justicia ha quedado, ¿cierto?, sin poder responderle a personas que se han atrevido a denunciar. La confianza, como he dicho, es muy importante, y la confianza no la hemos logrado. Estoy hablando solamente en el término de abusos sexuales, porque hay otras confianzas que también se han perdido. Entonces debemos lograr, con estas cosas serias que estamos haciendo, lograr que todos, como digo, todas las entidades, lograr una empatía hacia este problema, pero es una empatía que no sea solamente del corazón, que sea del conocimiento. Nosotros estamos aportando, ¿cierto?, a la justicia, estamos aportando conocimiento, información, para que todo el mundo sepa cómo se tratan estas cosas y erradiquemos de una buena vez los abusos sexuales y violaciones hacia las mujeres. Eso, don Roberto, por favor, denle un minuto porque hay algo de caso Ámbar que quisiera que se pronuncie. Tranquilo, don Alejandro, muchas gracias por su exposición. Tengo pedida una palabra de Maite Orsini, que me ha pedido la palabra para hacer una intervención, y también de la diputada Marisela Santibáñez. En ese orden, por favor, tiene la palabra diputada Orsini. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a Alejandro Barra, agradecerle por su fuerza, por su valentía, por su testimonio y por estar el día de hoy aquí en esta comisión y por habernos acompañado también en la creación del proyecto. Saludar también a María y a Roberto. Muchas gracias por acompañarnos también. Y quisiera hacerle una pregunta en particular a los abogados. Han señalado ambos la preocupación por la no incorporación del artículo 365 a este proyecto de ley, pero lo cierto es que, para explicar, y a ver, creo si es que con esto pueden tener una opinión distinta, nosotros hace algún tiempo discutimos en esta comisión el proyecto de ley sin consentimiento de violación, que lo que hacía era cambiar, modificar todos los delitos sexuales, poniendo en el foco el consentimiento de las personas. Y este tipo penal sanciona una relación sexual consentida, sin las circunstancias de la violación, del abuso sexual ni del estupro, entre un hombre mayor de edad y un hombre menor de edad, cosa que, en nuestra opinión, en ese momento esta comisión tomó la determinación cuando votamos ese proyecto, era un tipo penal que debiese eliminarse de nuestro Código Penal porque es una discriminación arbitraria, porque no aplica respecto de relaciones sexuales heterosexuales ni tampoco entre mujer y mujer. Solo lo sanciona cuando es un hombre con un hombre, pero es una relación totalmente consentida, sin circunstancias de estupro, ni de violación, ni de abuso sexual. Entonces, decirles que porque nosotros consideramos que este tipo penal debiese desaparecer de nuestra legislación, es por eso que no se ha incorporado. Entonces, preguntarles si pueden especificar por qué ustedes consideran que esta conducta debiese seguir siendo reprochable, es más, y aún más, agravarle la responsabilidad con este proyecto de ley. Eso, presidente. Diputada Santibáñez tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Yo personalmente me quiero detener también en el agradecimiento a las personas que crearon este proyecto, a los diputados que son emocionantes de este proyecto, porque efectivamente, como bien decía don Alejandro Barra, viene a llenar un vacío que quizás podamos mejorar en esto. Tenemos la oportunidad única en esta comisión, presidente, lo digo a través suyo, a todos los que estamos sentados acá, porque sin querer don Alejandro Barra mencionó el caso Ámbar. Al mencionarlo me adelanto un poco para decir, efectivamente, pedirles la opinión a don Roberto Celedón, a quien respeto mucho, y por supuesto a doña María Mercedes también, respecto de cómo se relaciona un proyecto con otro, porque si usted puede ver, presidente, la mayoría de los casos donde hay violencia sexual hacia mujeres, que es un tema súper difícil de conversar hoy día con tanto artículo, con tanto tecnicismo, cuando detrás de todo esto también hay una sensibilidad enorme. Por eso yo le quiero agradecer enormemente al papá de Antonia y sumarme también a que tenemos esta oportunidad única. ¿Cómo podremos relacionar estos dos proyectos? Yo le pregunto a don Roberto Celedón, porque efectivamente también hay un vacío en todo lo que tenga que ver con las personas que se extravían y siempre va de la mano con este tipo de proyectos que estamos presentando hoy día, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Santibáñez. Le voy a dar la palabra a don Roberto Celedón para que pueda responder las dudas y pueda también hacer presente lo que citó don Alejandro Barra con algo que había quedado pendiente. Pero antes de eso, voy a pedir la extensión por 10 minutos, dado que estamos al filo de la hora, que me den la unanimidad. ¿No hay inconveniente? ¿Están todos a favor? Sí, señor. Ok, se extiende hasta las 19:10 esta sesión. Don Roberto tiene la palabra. Perdón, respecto del tema del artículo 13.4, doña María, señora María, no, señora María, escúcheme, aló. La inclusión, no señora María, en el consentimiento, primero porque se trata de una don Roberto tiene que apagar su micrófono. Señora María. Hace una diferencia con el acceso carnal, digamos. No estamos escuchando, que está hablando por el audio del otro lado. Básicamente una figura consentida. La verdad es que cuando llegan a tribunales, se trata de delitos de acción privada, ¿no? O de acción personal, que tiene que ser iniciada por la víctima o su representante. Y la figura no deja claro si es con consentimiento, si es consentido o no consentido. Por eso nos parece que se trata la figura, es una figura digamos, de acceso carnal homosexual. Homosexual no distingue si es homosexual entre varones u homosexual entre mujeres, pero es un atentado sexual contra la indemnidad sexual de un menor del mismo sexo. Y nos parece que la figura no penaliza solo los hombres pueden acceder carnalmente la homosexualidad, sino que penaliza la homosexualidad no consentida por el hecho de ser una figura penal, digamos. No se distingue el consentimiento a la falta de consentimiento. Por eso nos extrañó que se eliminara esta figura dentro de las normas que están protegidas por la nueva ley que se propone. Eso sin perjuicio del mejor criterio de los legisladores, digamos, pero lo entendimos así, por eso presentamos nuestra extrañeza. Eso respecto al artículo 365. Y Roberto va a decir algo sobre el otro tema. Gracias, señora María. Yo le pediría que cuando hablara, doña María apague su micrófono y don Roberto encienda su micrófono, porque gran parte de su presentación se escuchó muy mal porque tenían los dos micrófonos. Usted estaba hablando por el micrófono de su marido. Don Roberto tiene que abrir su micrófono, en este momento lo tiene cerrado, y señora María, manténgalo apagado, por favor, lo mismo que don Alejandro. Ahora estoy con micrófono. Ahí sí, se le escucha bien. Muchas gracias. Sí. Respecto de reiterar que el 365 habla de menor y siempre, dada la Convención Internacional de Derechos del Niño, hay un tema de protección, un plus de protección en relación, aunque no se reúnan todas las circunstancias que señala respecto del delito de violación o de estupro. Pero
mientras hay un menor hay que tener mucho cuidado, digamos, en la redacción para no nosotros estar infringiendo normativa de carácter internacional. Otro tema distinto sería el suprimir la norma, pero ese es otro tipo de debate. Efectivamente, don Alejandro me planteó el tema de la niña Ambar. Aquí hubo una situación de homicidio brutal, aparentemente por la imputación, por la formalización que se le ha hecho, habría también algún tipo de violencia, de violación o de violencia sexual en el caso de la muerte, sin perjuicio de que también hemos sabido que había sido víctima de otras situaciones muy vejatorias por parte de personas cercanas aparentemente a la madre. Pero la preocupación se centraba en relación a la niña Ambar. Un área de preocupación era el respecto del hechor, del sujeto activo, que era una persona que estaba cumpliendo condena y que fue liberado aparentemente sin contar con los antecedentes suficientes. Entonces la preocupación, la libertad condicional es un beneficio importante que contempla nuestra legislación desde el año 1925 y que corresponde a una corriente que ya en Suiza y en otros países como Italia y Francia se expresaba ya desde 1875 en cuanto a la manera de cumplir la condena de los condenados. Beneficiar, promover la rehabilitación de los condenados. Pero siempre han habido normas especiales en relación a este tipo de la libertad condicional en cuanto a la exigencia de los 2/3. En el caso de homicidio, como estaba condenado este sujeto, hay una norma de que lo exigía los 2/3 a más de los informes técnicos y que está conformado por psicólogos, por trabajadores sociales, no sé si por psiquiatras, pero está respecto de los condenados. O sea, es muy importante velar porque en el capítulo de ejecución de las condenas, los beneficios que contempla nuestra legislación sean otorgados de manera estricta, razonablemente estricta. Y es la preocupación de don Alejandro de quizás de poder incorporar alguna norma en que vincule un caso que es tan conmovedor como de esta niña, para asegurar nunca más en estas materias, en que el hechor, no podamos tener como hechor a alguien que aparentemente la estrictez de las normas sobre la libertad condicional en este caso no fueron debidamente consideradas. No tengo yo conocimiento para asignar responsabilidades a nadie, digamos. No quiero introducirme en un tema que no me corresponde, pero sin duda
que la conmoción y la conciencia pública que hoy día hay en esta materia es muy relevante en el caso de Antonia, y se suma el caso de esta niña, en que podamos establecer también alguna normativa expresa en relación a el resguardo de los menores de edad en especial, en relación al cumplimiento de la pena, donde el hechor termina siendo un sujeto que recibió beneficios carcelarios y los burló y los defraudó absolutamente. No puedo improvisar en alguna propuesta, porque todo esto nace de un diálogo que tuvimos con don Alejandro, quien me requirió expresamente plantear también su completa sensibilidad y adhesión respecto de este caso. Pero en este marco de este proyecto de ley, para no multiplicar muchas iniciativas legales, podría centrarse también en incorporar temas que dicen relación con la experiencia que una sociedad gana en relación a un caso extraordinariamente lamentable, y unir este esfuerzo en las iniciativas legales que pudiésemos proponer respecto de este tema. La figura del tema de la libertad condicional no desprende completamente de responsabilidad a Gendarmería. Los que cumplen las penas de libertad condicional están sujetos al delegado de vigilancia de la libertad condicional. O sea, son sujetos que tienen que ser seguidos permanentemente por este órgano del Estado hasta el cumplimiento total de la pena. Aquí, al parecer, también hubo una falla en el sistema, digamos. Pero creo que ustedes que han tomado la iniciativa, y es voluntad de don Alejandro Barra, que si se pueden hacer iniciativas legislativas que fortalezcan, que unan dos experiencias que la sociedad chilena ha conocido y que ha reaccionado de manera tan importante, tan concorde con los principios que a nivel del derecho internacional nos enseñan para erradicar toda violencia contra la mujer. Creo que es muy importante y cuentan con toda nuestra disposición y colaboración para estos efectos. Eso es lo que podría agregar, señor presidente, y perdone lo largo que ha sido, digamos. No, muy agradecido, don Roberto y doña María Mercedes Bulnes, por la presentación que han hecho. También a don Alejandro Barra. Quiero decirle que esté tranquilo dentro de lo que se puede, porque las indicaciones a la ley, al decreto ley 321 del año 25 ya ha tenido modificaciones, y hay presentadas en este momento algunas mociones parlamentarias respecto a actualizar todavía más ese decreto ley, que están siendo discutidas en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, porque es ahí donde debe estar radicado ese proyecto. Y comparto plenamente lo que ha dicho don Roberto con respecto al caso Ámbar, que ha remitido a la quinta región, de que aquí lo que faltó, más que un apego estricto a lo que dice la ley, sino faltó criterio jurídico para enfrentar este tema, que no es que los diputados nos estemos inmiscuyendo en un fallo judicial, porque esto no es un fallo.
estamos hablando de una medida de carácter administrativo en que nosotros tenemos facultades, de acuerdo a que nos otorga la Constitución, artículos 52 y 53, para poder acusar a un ministro de Corte cuando consideremos que no haya aplicado un criterio jurídico adecuado y que haya caído en incumplimiento de sus deberes. Y es por eso que se presentó la acusación constitucional que vamos a tener que defender y se va a seguir todo un proceso que finalmente va a fallar el Senado. Así que en ese sentido, don Alejandro, su preocupación está siendo atendida. Le agradezco su participación, la valentía, el coraje para exponer un tema tan duro para usted, lo comprendemos, sé que es doloroso y también le agradezco a todos los parlamentarios que han escuchado atentamente estas presentaciones. Quiero pedirle al secretario que para la próxima sesión nos haga llegar un resumen de los comentarios que hizo este proyecto de ley don Roberto y doña María Mercedes, haciendo las referencias adecuadas a los artículos que él sugiere modificar para que antes que empecemos la discusión en particular podamos tenerlos a la vista. Sin nada más que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.